hacer mm, un tema muy importante, lo que son las enfermedades curativas en neumología, principalmente el absceso pulmonar y el empiema. Podemos nosotros definir el absceso pulmonar pues como una necrosis del parénquima pulmonar, una destrucción del parénquima pulmonar. Eso debido a la causa de que existen gérmenes que tienen esa capacidad de producir lisis del parénquima pulmonar, principalmente los gérmenes anaerobios. También puede ser un polimicrobiano involucrado otro tipo de gérmenes que no sean anaerobios, pero principalmente los anaerobios. Se dice, pues, para absceso pulmonar se requiere por lo menos 2 centímetros, o sea, más de 2 centímetros de diámetro. También existe algunas neumonías necrotizantes que son cavidades pequeñas que se van al final coalescen y forman pues también un absceso o pequeñas cavidades supurativas. Al final la patogénesis es la similar en ambas. Durante las últimas décadas, adveniendo los antibióticos, los procesos pulmonares, bueno, han tenido buena respuesta al tratamiento antibiótico, pero aún eso todavía sigue teniendo alta mortalidad de 10 a 20% todavía, y predomina en el sexo masculino. ¿Cómo clasificamos a los abscesos? Por el tiempo de evolución en crónicos, más de 6 semanas, y los que son de 4 a 6 semanas, los subagudos o agudos, ¿no? Por su origen, los abscesos pueden ser de tipo primarios, aquellos donde no hay algo que predisponga a la formación del absceso, eso en el 80% de los casos, o abscesos secundarios, debido a que hay preexistencias pulmonares, algunas alteraciones, sobre todo estructurales, por ejemplo, una bronquiectasis o a veces compromisos de la inmunidad que pueden condicionar la formación del absceso pulmonar. La patogenia, ¿cómo se forma el absceso pulmonar? Principalmente por aspiración orofaringea. Esa es su principal forma de producirse el absceso pulmonar. Otra forma es que tengamos gérmenes muy violentos, ¿no? Y a eso se asocia un paciente con un cierto grado de inmunosupresión y eso va a producir muchas veces unas neumonías necrotizantes y producir la formación de un absceso pulmonar. Las condiciones preexistentes, como ya les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, una obstrucción bronquial, ¿no? Que conlleve a que se formen secreciones persistentes e infecciosas recurrentes, por ejemplo, el cuerpo extraño, el crecimiento de algún tumor interno, o la presencia de un infarto pulmonar, etcétera, pueden condicionar a que pueda producirse el absceso pulmonar. Entonces son formas de patogenia, ¿no? Pero la principal es la aspiración orofaringea. Otros son otro mecanismo poco frecuente es la siembra hematógena o linfática de un foco séptico extrapulmonar. Puede ser, por ejemplo, una endocarditis, una artritis séptica, bueno, a veces hemos visto casos de rodilla y eso es un absceso a nivel pulmonar, o el síndrome de Lemierre, que son pequeñas infecciones orofaringeas que no le damos mucha importancia, pero que pueden producir cuadros hemorrosépticos, ¿no? A nivel de la yugular y producir luego a nivel pulmonar, ¿no? De lo que ocurre en la patogenia del absceso, principalmente es la erosión del parénquima, ¿no? Se forma una secreción, esa secreción purulenta encuentra una comunicación con un bronquio y resulta al final en el drenaje del material, ¿no? Necrótico, ¿no? Entra el aire y se crea pues un nivel hidroaéreo, ¿no? Más o menos cómo se va formando el absceso en sus diferentes periodos, ¿no? Una fase congestiva, neumónica, una fase de necrosis y luego una forma de cavidad en la cual ya se ha evacuado el contenido. Cuando nosotros hablamos de nuestra historia clínica, queremos preguntar al paciente para absceso pulmonar, principalmente factores de riesgo. La principal es la alteración del nivel de conciencia, ¿no? Pacientes que han convulsionado últimamente, pacientes con accidentes cerebrovasculares, traumatismos encefalocranianos, o a veces pacientes que por alcoholismo agudo, pues, asociado a vómitos, puede también aspirarse y desencadenar en un absceso pulmonar. Otro de los factores de riesgo es que pacientes que tengan mala conservación de las piezas dentarias, ¿no? Que tengan caries, gingivitis, son asientos de
de gérmenes, sobre todo a nivel orobucal, que son algunos anaerobios, y por ahí se puede aspirar al paciente. Y los pacientes con diabetes mellitus tienen alta frecuencia de desarrollar muchas veces absceso pulmonar, pero por Klebsiella principalmente. De los que paran aspirando, ¿no? Los que fuman cigarros, ¿no? Están en constante aspiración, los pacientes que son farmacodependientes o drogadicción aspiran a una sustancia y esas sustancias pueden llegar a nivel pulmonar y desarrollar sustancias contaminadas, lógicamente, con un germen, y llegar a desarrollar el absceso pulmonar. Otras patologías un poco infrecuentes, pero no desdeñadas, son pues pacientes que tengan problemas esofágicos como disfagia, reflujo gastroesofágico, etcétera. Algunos procedimientos propios médicos también, ¿no? Instrumentaciones, ¿no? A veces intubamos pacientes, podemos arrastrar gérmenes, la colocación de sonda nasogástrica, las traqueostomías, procedimientos como endoscopías, broncoescopías, si no se hacen con todas las medidas de bioseguridad, puede llevar a arrastrar un germen, o sea, el parénquima. Entonces, siempre en la historia clínica debemos preguntar estos factores de riesgo que condicionan este, el desarrollo de un absceso pulmonar. La etiología, como yo le decía, casi el 89% siempre está involucrado el absceso pulmonar, según un estudio de Bartlett, de Coleman, ya bueno, hay otros estudios más. De eso podemos decir que el 46% son solamente por anaerobios y un 43% son mixtos, aerobios con anaerobios. Entonces, pues por eso se dice que el absceso pulmonar es siempre composición polimicrobiana, en la mayoría de los casos. Los genes anaerobios que tienen el mayor porcentaje se encuentran, tenemos a la cabeza el Peptidrococo, el Bacteroide fragilis, el Fusobacterium nucleatum, la Protella melitogénica. En los genes aerobios, principalmente el estafilococo y la Klebsiella, como le decía, el estreptococo piógenes, también la pseudomonas, algunos haemófilos. Recordar que no son los únicos gérmenes que podrían producir microorganismos que puedan producir absceso pulmonar. Tenemos casos raros excepcionales, podemos tener actinomicosis, micobacterias, ¿no? Alveoliasis, etc. ¿Cómo se manifiesta clínicamente, ¿no? Cuando están involucrados, dice los gérmenes anaerobios, mayormente la presentación es en forma crónica, larval, dura varias semanas, ¿no? Comienza con pequeñas fiebres, sudores nocturnos, un poco de disnea, pérdida de peso, tos, anorexia, pérdida del apetito. Y luego cursan con dolor torácico, la fiebre aumenta, tos productiva, ¿no? Y lo característico pues es el olor fétido, que a veces empiezan, muchas veces sanguinolento, ¿no? Entonces, esa es la presentación clínica de estos pacientes. Pero cuando están involucrados gérmenes aeróbicos, que son un poquito más virulentos, la progresión es más rápida, ¿no? Se comporta casi como una neumonía que se necrosa, no se cavita. Y muchas veces este tipo de abscesos rápidos son de mala evolución, tienden a producir sepsis. Entonces, los síntomas, signos característicos, tenemos pues, la tos, la fiebre alta, fiebres altas con escalofríos y eforesis, el dolor torácico, muchas veces cuando está comprometida la pleura, una expectación productiva, ¿no? Con un mal olor fétido, muchas veces acompañada de un poco de rasgos hemotoicos, rasgos de sangre. No es una hemoptisis franca, son hemoptisis más leves, máximos o moderadas, y cuando se da pues la eliminación de esa secreción purulenta se da pues el paciente a veces relata la famosa vómica, porque va de poco a poco, no es una vómica fraccionada. También hay malestar general, pérdida de peso, dedos sin palillo de tambor, sobre todo cuando son unos sesos muy crónicos. En el examen físico va a variar, va a ser un poco inespecífico, va a depender del tamaño del absceso, porque hay abscesos que son pequeños, son más parenquimales, entonces vamos a tener signos de condensación como esteatores crépitos, egofonía, etcétera. Si es un absceso grande, muchas veces el número muscular está disminuido en esas zonas, hay matidez. Podemos, si ese absceso ha evacuado a alguna cavidad, podemos encontrar soplo afórico, a veces tubárico. Si el absceso se ha comprometido con la pleura, se ha complicado, podemos encontrar hasta soplo pleurítico y compromiso pleural.
Entonces va a depender del tamaño y la localización del absceso. Entonces, si no, lo que examinemos es el examen físico, lo que encontremos. Las etapas, la primera semana, mayormente, como ya habíamos dicho, cursa con síntomas generales, ¿no? Malestar general, poco escalofríos, fiebre, anoréxica, decaimiento, a veces dolor torácico, poco de disnea. Ya a partir de la segunda, tercera semana, esto se vuelve más productivo, la expectoración que tenía un poco, se vuelve ya con rasgo de sangre, de mal olor, la fiebre aumenta, es más purulento, hay accesos de tos muchas veces, ¿no? Y siempre pues esa vómica, la expectoración de botar esas secreciones un poco densas, purulentas, ¿no? Que es la famosa vómica que se da al inicio y a veces un poco fraccionada. Ya en la etapa supurativa, ya el absceso ha crecido, pues aumenta de tamaño, hay más fiebre, hay más secreción purulenta, el paciente está más sudoroso, está más en mal estado general, está diaforético, la secreción purulenta es evidente, hay más rasgos de superpurulentamente acompañada de sangre, el paciente adelgaza, hay astenia, ¿no? Entonces a veces estos abscesos pueden romper la cavidad, evolucionar más, hacer pneumotórax, se puede broncoaspirarlo hacia el otro lado, ¿no? Porque hay gran cantidad de secreción y puede conllevar al fallecimiento, ¿no? Acuérdense que la mortalidad todavía es un poco elevada en el absceso. El diagnóstico con el cuadro clínico, los factores, porque ya lo relatamos, y lo que pedimos es una simple radiografía de tórax, ¿no? Que muchas veces es suficiente para ver las características radiográficas, para saber que es un absceso. Si hay duda, pedimos tomografía. Como es un proceso infeccioso, debemos pedir marcador de inflamación como un hemograma, para ver la leucocitosis, la neutrofilia, puedo pedir un PCR, etcétera. Eh, a veces pedir el cultivo de esta secreción microbiológica como es los genes anaerobios involucrados, a veces no es muy rentable porque no sabe, a veces es negativo. Pero si está muy séptico, hay que no olvidemos que podemos apoyarnos en un hemocultivo para poder identificar el germen que está involucrado, de los genes aeróbicos. La broncoscopía no es habitual hacerla, es algo que sea necesario, solamente para pensamos que hay gérmenes patógenos inusuales. A veces damos tratamiento y no responde, tercer, cuarto día el paciente empeora. Entonces, de repente hay un germen no habitual, como hongo, micobacterios, ¿no? El paciente está inmunosuprimido, entonces ahí podemos hacer broncoscopias para mandar a hacer mejores cultivos, más directos, o a veces hacer unas funciones, ¿no? Hacer una función con una guía ecográfica o tomográfica y mandar para cultivo. Muy excepcionalmente se hace esto, pero lo ideal es su radiografía. Entonces, con la radiografía podemos corroborar lo que se observa mayormente en la radiografía, como se ve en la imagen. Es una imagen radiopaca y adentro hay una imagen radiolúcida que tiene un nivel hidroaéreo, ¿no? Lo que nos está hablando de la cavidad. Hay una pues, respuesta inflamatoria alrededor, es de bordes gruesos, como se dice. La localización mayormente es en los segmentos posteriores del lóbulo superior o segmentos superiores del lóbulo inferior, ¿no? En otras palabras, es más frecuente un poco en el lado derecho, los abscesos, ¿no? Y esto por la condición anatómica, ¿no? Los bronquios normalmente, el bronquio principal el derecho es más vertical, por lo tanto, probablemente una aspiración vaya más hacia el lado derecho. Mientras que el bronquio principal izquierdo es más horizontal o más perpendicular. Pero no todo es 100% de medicina, también puede darse en el lado izquierdo. La tomografía de tórax, como le decías, es solamente para en caso de definir haya duda en el diagnóstico o diagnósticos diferenciales, o se sospecha de que la génesis, de repente el absceso vaya a ser un cuerpo extraño, una extracción endobronquial, ¿no? El diagnóstico diferencial, principalmente acá en el Perú, tenemos los famosos quistes hidratídicos, que también tienen una forma cavitada, tienen también un nivel indaleno, pero ahí en el quiste hidratídico se da pues el famoso signo del camalote, ¿no? Es como una especie de imágenes redondeadas que están nadando en el nivel hidroaéreo y no hay tanta respuesta inflamatoria como en el absceso que vimos, ¿no? O bulas gigantes, ¿no? Que muchas veces pueden dar una imagen también cavitada, pero tiene bordes delgados, a diferencia del absceso, ¿no?
Otro diagnóstico universal es con el empiema que después vamos a desarrollar. Obviamente el absceso pulmonar se presenta típicamente como una cavidad redondeada de paredes gruesas dentro del parénquima pulmonar y no desplaza los bronquios adyacentes del absceso, ¿no? Forma nuevamente su pared con la pared torácica un ángulo agudo, mientras que el empiema forma un ángulo obtuso, ¿no? Entonces son formas a veces diferenciables. Y hay mucha duda a veces con un empiema enquistado que también tiene una forma redonda, ya vemos adelante, podemos pedir tomografía con contraste. En el diagnóstico diferencial, no todas las cavidades que encontremos en las radiografías en el parénquima pulmonar van a ser abscesos. Hay muchas patologías que pueden ser cavidades a nivel pulmonar. A veces tenemos una lista larga, por ejemplo, el cáncer puede cavitarse también. Las bronquietas quísticas pueden formar cavidades. El empiema que ya lo dijimos, infartos pulmonares que pueden cavitarse en partes céntricas. La hidratidosis, la histoplasmosis también. Entonces, la polangiosis de Becker, que es una vasculitis, ¿no? Son imágenes redondeadas apicales. Los nódulos reumatoideos de la artritis reumatoide también pueden en algún momento cavitarse y dar esa forma. La misma tuberculosis, la paracominiasis, que es un parásito acá, un cercano acá del norte de Lima, chico, ¿no? De la parte de los ríos, la famosa paracominiasis, también puede tomar ese aspecto. Entonces, el cuadro clínico, los factores de riesgo, y buena historia clínica nos va a hacer diferenciar. ¿Cómo tratamos el absceso? Acuérdense, el absceso es tratamiento prolongado. En las primeras semanas, en los primeros días, de 7 a 14 días, en lo posible debe ser endovenoso. El paciente se siente bien, mejora, pero aún eso nosotros debemos continuarle hasta las de 4 a 8 semanas vía oral, que puede ser dado de alta. Entonces, a veces no damos ese tratamiento en el tiempo requerido, muchas veces el absceso recrudece y se vuelve más agresivo. Por ser polimicrobiano, como hemos dicho al inicio, debemos dar por lo menos dos tipos de antibióticos, uno que cubra aerobios y uno que cubra anaerobios, como mínimo. Podemos utilizar la cefalexina de tercera generación, ceftriaxona más clindamicina, ¿no? Que cubra anaerobios. En caso de que el paciente sea alérgico o haya que no podamos usar clindamicina, podemos usar metronidazol. Entonces podría ser ceftriaxona o ceftriaxona. Para la vía oral, ya paciente a veces, con orales de alta, podemos usar la amoxicilina más ácido clavulánico o ampicilina sulbactam, también hay vía oral. En caso de alguna alergia o una contraindicación, podemos usar las quinolonas, podemos usar ciproclina o levofloxacina, clindamicina o moxifloxacina, clindamicina. Si queremos usar un solo antibiótico, que cubra tanto anaerobios como aerobios, los carbapenem, ¿no? El meropenem, el impenem. Estamos pensando de origen el estafilococo, la vancomicina, el linezolid, o gérmenes gram negativos muy agresivos, la pipetacina tazobactam, ¿no? Famoso pipetazo que dicen los estudiantes. Otro tratamiento que podemos proporcionar a nuestros pacientes con absceso pulmonar es el drenaje del absceso pulmonar. Obviamente se utiliza o se hace el drenaje del absceso pulmonar para aquellos pacientes que no responden a tratamiento médico, a tratamiento antibiótico, ¿no? La persistencia del absceso, el absceso un poquito más grande, 4 8 centímetros. En ellos se puede colocar un catéter. Podemos hacerlo por vía broncoscópica para que puede evacuarse, que ya está un poco en desuso. Lo que más se está haciendo es los drenajes percutáneos, ¿no? Con vía ecográfica o tomográfica, se coloca un catéter a través de la piel, llega al centro del absceso y se deja eso para que vaya a drenar. Se ha visto que el drenaje del absceso pulmonar, haciéndolo adecuadamente, evitando que se disemine, se ha visto que produce menor duración de sintomatología, menor días de antibiótico terapia, menor duración de la estancia hospitalaria, o sea, va bien con los drenajes adecuadamente hechos. Y se da pues una mayor tasa de éxito del tratamiento, ¿no? Eso muchas veces va a ser la radiología intervencionista. Ya si aún a pesar del tratamiento médico, el drenaje, el absceso no se resuelve, entonces podemos dar indicaciones de un tratamiento quirúrgico. Mayormente es coadyuvante, ¿no?
O sea, no es que hacemos quirúrgico y quitamos el antibiótico, normalmente es coadyuvante, ¿no? Sobre todo abscesos grandes, ¿no? Mayores de 8 centímetros, de paredes gruesas, que a veces son multiloculados. Persiste la expectoración purulenta abundante que muchas veces produce emaciación del paciente o adelgazamiento. Persiste la infección, la fiebre. A veces se forma fístula broncopleurales. Entonces, en esos casos podemos echar mano en la cirugía. Pero ojo que también tiene remover un punto infeccioso de ese tamaño trae cierto, hacer compromisos muchas veces, ¿no? Y ahí se ha visto cierta mortalidad en los tratamientos quirúrgicos de abscesos que pueden llegar en alguna serie de 11 a 28%, ¿no? Lo que se hace es, o sea, la finalidad del tratamiento quirúrgico es drenar y la recesión del tejido destruido, comprometido, porque queramos o no esa cavidad, así que se evacúe, se logre esterilizar, va a quedar esa cavidad y pasando un tiempo otra vuelta se va a reinfectar. Entonces a veces es preferible la extirpación de ese parenquima pulmonar destruido, ¿no? En cuanto a otro tratamiento es el drenaje postural, a veces se recomienda, otros no recomiendan porque hay un poco de controversia, porque si, si le ayudamos al paciente a eliminar, puede aspirarse al otro lado y podemos diseminar más bien el absceso, pero hay abscesos que son grandes que requieren, el paciente está botando expectoración abundante, entonces hay que enseñarle a los pacientes de expectorar y drenar esto. Y si hay fisioterapeutas especializados que enseñan adecuadamente a los pacientes, el drenaje postural puede ser beneficioso. Las complicaciones del absceso, como le digo, puede desembocar el absceso a- hacia la pleura, producir un empiema y luego un pioneumotórax. Puede diseminarse broncogénicamente por los bronquios y irse hacia el lado contralateral, hacia el otro pulmón o otros segmentos de lóbulos que no están comprometidos. Muchas veces, bueno, es un poquito más grave cuando a veces drenan hacia mediastina, pero una mediastina que es mucho más complicado. Complicaciones extrapulmonares que si estos abscesos lo dejamos o hay una mala evolución o son muy agresivos, puede producir sepsis hematógenas, metástasis sépticas, ¿no? Abscesos sépticos, puede ir al cerebro, al hígado, al vaso, etcétera. O si puede, el paciente encuentra en sepsis, shock séptico y fallecimiento, ¿no? Entonces, el absceso pulmonar, hay que tratarlo lo más rápido posible, identificarlo y darle los tratamientos según cómo vaya evolucionando, ¿no? Bien, bien, entonces, bien, vamos a continuar entonces. Podemos definir el empiema pulmonar como la acumulación de líquido purulento en el espacio pleural, ¿no? Mayormente son por diferentes patógenos, microorganismos patógenos. Se dice también empiema cuando encontramos un líquido turbio, no necesariamente que haya pus, ¿no? Donde predominan los polímeros nucleares, hay hipoglicemia, menor de 60, el DHL elevado más de 1000 y un pH ácido, ¿no? Normalmente los graves paraneumónicos cuando se complican pues hay neumonías, luego hacen derrame y ese derrame se complica en piernas, es obviamente una neumonía complicada y esa es muchas veces la génesis de un gran porcentaje de los empiemas. Se dice que más o menos aproximadamente el 70% de los derrames paraneumónicos este, son, son procedentes de los empiemas, los empiemas, y las neumonías de 20 a 57% hacen derrame pleural, de ahí el 40% de esos derrames pleurales paraneumónicos pueden desarrollar empiema, ¿no? Entonces siempre debemos tratar de vigilar a nuestras neumonías para de esa manera poder
determina que deben que hagan derrame y después pueden complicarse con el empiema. La fisiopatogenia del empiema, bueno, creo que ya lo mencioné en algunas otras posiciones, pero tiene una fase exudativa donde principalmente lo que hay es pues la presencia de una inflamación, neutrófilos, hay un aumento de la permeabilidad capilar y hay una sudoración de líquido, se produce un derrame libre, mayormente es un exudado, se da en las primeras de 2 a 3 días y como es a veces secundario a una neumonía, con un buen tratamiento antibiótico a veces pueden reabsorberse. Mayormente es un líquido transparente. En caso que no se resuelva ya a partir del tercer séptimo día ya puede complicarse, puede haber una translocación bacteriana. Ya podemos encontrar, si analizamos el líquido ya bacterias dentro del parénquima, hay un proceso inflamatorio fibrótico, se da una cascada de la coagulación debido al metabolismo de las bacterias y los neutrófilos. Ahí se da pues todos los parámetros bioquímicos alterados, que ya dijimos, la hipoglicemia, la acidez y la presencia de HL elevado a más de 1000. Al final de esta etapa ya empieza a producirse ya se empieza a producir una fibrina, una red de fibrina que se deposita en ambas pleuras, visceral y parietal, y puede aparecer pequeñas loculaciones. En la fase organizativa, a partir de la segunda, tercera semana, ya se va acumulación de pus en el espacio pleural. Acá ya vemos infiltración de fibroblastos, ¿no?, que producen un engrosamiento, una fibrosis de las pleuras. Este engrosamiento de las pleuras, también llamado copaquipleura, y esto impide que el pulmón se expanda, se da el famoso pulmón atrapado, ¿no? Entonces, en esos pacientes el tratamiento es un poquito más, extremadamente más difícil y a veces, muchas veces requiere el tratamiento quirúrgico. A veces nosotros extraemos el empiema, bueno, sacamos con el drenaje y mandamos a cultivar y ahí sale negativo, ¿no? Porque a veces están involucrados genes anaerobios y a veces es difícil aislar el gen anaerobio, se requieren medios muy especiales. A veces el empiema se tabica y hay zonas de tabique que son estériles. O muchas veces ya inició antibióticos, ¿no?, que le dieron antibióticos días antes y eso evita que podamos aislar los genes. Pero siempre debemos enviar a cultivo de germen comunes cuando tengamos esta situación, tratando de ubicar el germen causante del empiema. Bueno, esto también ya lo vieron en clases de pleura. Son las diferentes etapas del empiema. Acuérdense que hay una etapa seca, que se llama pleuritis, donde hay inflamación de la pleura, y es un poco dolorosa. La etiología, si es un empiema de origen comunitario, a la cabeza está el streptococo, también los anaerobios, estafilococo. Si es de origen nosocomial, el estafilococo gran negativo, principalmente el streptococo, ¿no? Entonces, esa es la etiología predominante de los empiemas, ¿no? Pero definitivamente variable. ¿Cómo diagnosticamos el empiema? Por el cuadro clínico, ¿no? Como mayormente los empiemas son desarrollados a partir de un proceso infeccioso, no solamente neumonía, puede un absceso, también puede un empiema con complicación, una bronquitis infectada, ¿no? Entonces va a depender del cuadro clínico que produjo el proceso infeccioso, ¿no? Si es un cuadro neumónico que sea en el 70%, va a haber pues tos, expectoración, dolor torácico, fiebre. Vamos a encontrar aparte de eso, síndrome pleural, el famoso dolor pleurítico a la expiración, ¿no? En cambio, pacientes que son primariamente empiemas, o sea, no tienen compromiso parenquimal, sagrado génesis en la pleura, que son el menos porcentaje, el 30%, va a ser un síndrome pleural, síntomas característicos asociados a fiebre principalmente. En la radiografía lo que vamos a ver es la aparición de las imágenes radiopacas basales, normalmente que obtienen el ángulo costofrénico, costodiafragmáticos. La ecografía nos va a ayudar para confirmar que esa es una radiopacidad de tipo líquida, ¿no? Y la tomografía principalmente para hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo con los empiemas u otras causas. Así, por ejemplo, esta radiografía toda nos da una información sobre la extensión, ¿no?, el grado de compromiso del empiema. De repente, en esta primera radiografía solo se ve compromiso aparentemente pleural, como esa curva de Monzón. También nos indica de que puede ser no solamente pleural, sino también puede haber un compromiso mixto, parenquimal y pleural, los famosos síndromes pleuroparenquimales, ¿no?, también asociados a los problemas paraneumónicos.
No olvidemos que una obturación de un ángulo costofrénico costo-diafragmático nos está hablando ya pues de que hay líquido. Ese líquido está entre alrededor de 150 a 200 mililitros. Por ejemplo, en esta primera radiografía es bilateral, ¿no? También puede tener formas sinuosas, ¿no? A veces son abscesos tabicados, se tabican con el tiempo. Y la ecografía en lo que es empiema nos ayuda bastante porque nos ayuda a localizar dónde está más el empiema, en qué lugar, cuál es el volumen de este empiema, qué profundidad tiene este empiema, sobre todo para que si queremos drenarlo. Nos da información también sobre si existe dentro del empiema loculaciones y tabiques. La ecografía nos ayuda bastante. Y si hay un compromiso parenquimal alrededor. Entonces, la ecografía te va a dar bastante información. En la tomografía, si queremos diferenciar, hay mucha controversia sobre abscesos periféricos también pegados a la pleura que pueden confundir con empiema. Lo que se hace es una tomografía con contraste. Y con esa tomografía en contraste vamos a encontrar el famoso signo del splint, que viene a ser las pleuras escindidas. Con el contraste se ve pues que el desplazamiento o los vasos circundantes en un empiema están con, con desplazados. No es que el empiema se ha formado en la pleura y va desplazando todo el compromiso broncovascular. Y la característica que el absceso pues capta contraste y el empiema no capta contraste, ¿no? Es un poco hipodéntico. Entonces, con esta tomografía podemos ver diferentes tipos de loculaciones de un empiema. Aparentan a veces como absceso. ¿Cómo diagnosticamos al final? Tenemos que hacer la toracocentesis diagnóstica, ¿no? Si, sobre todo si es primario pleural, tenemos que hacer la toracocentesis diagnóstica y también terapéutica a la vez, para obtener el líquido y mandarlo a analizar. Si es un derrame paraneumónico, un derrame pequeño que está iniciando una neumonía, entonces preferimos dar tratamiento médico antibiótico y monitorizar esa evolución de ese pequeño derrame. Y si aumenta, probablemente también se ha complicado con un empiema, ¿no? Entonces, cuando nosotros pusemos un empiema, la presencia de la que sea purulento, ya prácticamente macroscópicamente, o la turbidez del líquido nos está hablando de que es un empiema, ¿no? Si lo mandamos a analizar, podemos encontrar gérmenes, la presencia de gérmenes sean gran positivos, gran negativos, polimorfonucleares, ¿no? Va a haber celularidad, la bioquímica va a estar alterada, va a ser un pH ácido, glucosa baja, DHL más de 1000, y a veces podemos empezar a hacer más de 100 gramos por litro. Pero cuando extraigamos ese líquido, no nos contentemos debemos pedir no solamente cultivo de gérmenes comunes, cultivos, ¿no? También en Perú, estamos en el Perú, debemos pedir cultivo para tuberculosis o beca directo, vaciloscopías. PAP, si estamos pensando que de repente es un empiema que tiene de fondo de repente un problema cancerígeno. El ADA es muy inespecífico, en los empiemas el ADA es bien elevado, por lo tanto no nos ayuda para dilucidar de repente si hay un compromiso de tipo tuberculoso. Por lo tanto, no es muy recomendable pedir el ADA va a estar siempre helado en un empiema, ¿no? No necesariamente es por tuberculosis. Macroscópicamente, como les decía, el empiema es turbio, chocolatado, oscuro, ¿no? También podemos obtener líquidos así medios turbios, pero medios lechosos. No hay que confundir, puede ser un kilotórax, puede ser también un empiema o un kilotórax. Si vemos ese tipo de aspecto, debemos pedir pues la presencia de kilomicrones o triglicéridos más de 110, estamos hablando que es un kilotórax, no es un empiema, que ya tiene otras causas. O es un sangrado interno, un hemotórax, ¿no? Debemos pedir hematocrito, de más del 50% en ese líquido, probablemente sea un hemotórax, un sangrado interno está produciendo eso. También la coloración rojiza o hemática a veces nos está hablando de que es un, un empiema, un derrame pleural de repente de origen neoplásico. Entonces la celularidad y el estudio de gérmenes nos va a determinar si está infectado o está haciendo un empiema. Pues eso de los gérmenes ya lo mencionamos. El tratamiento, definitivamente, el tratamiento antibiótico debe basarse pues, según las recomendaciones locales, específicas de cada paciente, según su gravedad. Debe ser así como una neumonía, empírico, precoz. Si es de origen comunitario, debemos
ten en cuenta el estreptococo y los anaerobios, una cefalopodina de tercera generación más, clindamicina podemos agregarle, o una quinolona, y si de origen nosocomial debemos pensar más en gérmenes gram negativos, ¿no? Y anaerobios, ¿no? Podemos utilizar pues meropenem, los carbapenems, no sé, coronina antiseudomónica, de repente estamos pensando en pseudomonas con la cetazidime, asociada a clindamicina, metronidazol, si pensamos en anaerobios. Vancomicina, linezolid, pensamos en estafilococos. En el PIEMA no se recomienda mucho los macrólicos porque baja incidencia que los gérmenes atípicos vayan a producir PIEMAS y los aminoglucósidos tienen una baja penetración en el espacio pleural, por lo tanto son antibióticos que no se utilizan mucho en el PIEMA. Aparte del tratamiento antibiótico, lo que debemos hacer es drenar. Toda secreción purulenta hay que drenar. Normalmente utilizamos tubo de drenaje entre 24 y 39 French de diámetro. Lo posible, obviamente, sobre todo cuando hay más de 50 compromisos de un hemitórax, la presencia de loculaciones septos, ¿no? Por profundidad más de 2 centímetros son indicaciones de drenaje del empiema. Siempre hay que colocación de tubo de drenaje. La presencia de gérmenes ahí, que se podemos aislar también, o toda la bioquímica del empiema. Si encontramos en un líquido medio turbio, encontramos glucosa baja, DHL elevado, acidez, entonces hay que drenar. No necesariamente que aparezca pues, un problema. ¿Dónde imagínate los drenajes son en el cuarto, quinto espacio intercostal, línea axilar media o anterior, ¿no? Se coloca y se coloca un frasco de drenaje y normalmente pues en el transcurso de los días va drenando el paciente, ¿no? Eh, Se habla también de usar fibrinolíticos en el empiema, ¿no? Sobre todo en las etapas iniciales, justamente para evitar esas tabicaciones, esas loculaciones que a veces son difíciles de tratar, ¿no? Entonces, un uso de fibrinolítico precoz va a evitar esto y mayor complicaciones. Normalmente se utilizaba antes la estreptoquinasa o lucinasa, pero ahora se recomienda mejor la adreneasa, que son fibrinolíticos mucho más estables y recomendables, ¿no? Sobre todo antes de recurrir a la cirugía, ¿no? A veces se le más aún con fibrinolíticos, aún con tratamiento médico, aún con el drenaje, persiste el empiema, se engruesa la pleura y entonces hay que echar mano al tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo podemos hacer de dos modalidades, mediante el BATS o la cirugía convencional o cirugía abierta, ¿no? En los dos métodos la finalidad es debridar, sacar toda la pus que podamos, lavar ese espacio pleural y si es posible ya hacemos la decorticación. ¿Qué es la decorticación? Es el raspaje de esa pleura engrosada para que nuevamente expande el pulmón. Entonces, el objetivo es eso. Se ha visto que entre la cirugía convencional y el BAT, que viene a ser la videotoracoscopia asistida, da mejores resultados el BAT, que es lo que estoy utilizando actualmente, ¿no? Eh, Algunos recomiendan, para evitar preocupar la formación, el engrosamiento y todo eso, a veces se da también toda para evitar la fibrosis, algunos recomiendan utilizar como profilaxis de heparina algunos más complicados, ¿no? Pero es un poquito controversial. Recordar que aquel empiema que no vayamos, que no lo drenamos, al final va a buscar su camino y puede drenar hacia afuera, hacer una fístula broncopleural cutánea, ¿no? O puede drenar también hacia la parte central de la mediastina, que es mucho más complicado. Entonces siempre hay que, toda secreción purulenta de organismo hay que tratar de drenar. Muy bien, hemos terminado con la loculación, ¿Alguna pregunta?